Saludos en el nombre de Jesucristo. Soy Pastor Joel del Seminario Concordia, el Reformador. Gracias por seguir en este curso conmigo. Un momentito y voy a compartir la pantalla. Bueno, hemos llegado a la unidad 4 del curso del Antiguo Testamento. El tema de esta unidad es los patriarcas. La semana pasada estudiamos varios temas importantes: Noé y el diluvio, la torre de Babel, el llamado y pacto de Dios con Abraham. Estudiamos la promesa de 3 partes: tierra, nación grande y la bendición. En todo vimos que Cristo cumplió la promesa. Vimos sombras de Él y lo que tenemos de Él en la iglesia, especialmente en el Santo Bautismo. Hay sombras del bautismo en el diluvio y sombras del bautismo en la circuncisión. En el sacrificio de Isaac vimos a Cristo también, que Cristo, el único Hijo de Dios, es el único sacrificio para nuestros pecados. Y con el patriarca Padre Abraham, notamos que él estaba fijado en la promesa de Dios, pero mirando hacia el futuro, a más que promesas terrenales. Recuérdense lo que dijo Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Bueno, ahora en la unidad 4 veremos tipos de Cristo en Isaac y también su nieto José. Veremos que Dios usa personas que son pecadores, que luchan con el pecado, como Jacob y Esaú y su mamá Raquel. Veremos mucho engaño por parte de estos héroes y sus parientes. Pero lo que es constante, como antes, es el amor de Dios, el amor de su pacto por la cual Dios permanece fiel a su pueblo y las promesas que hace. Veremos esta fidelidad más que todo en Cristo, el objeto de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos confiaron en la promesa de salvación por la simiente. Al fin de esta unidad veremos a Jacob y su nueva identidad, su nombre nuevo, Israel, y nos regocijamos en nuestra nueva identidad por nuestro bautismo en Cristo. Bueno, unidad 4. Arranquemos. Vamos a comenzar con una oración, como siempre. Esta oración es de la conmemoración del patriarca Jacob. Oremos. Señor Jesús, cetro que surge de Jacob, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, gobierna nuestros corazones a través de tu cruz sufriente y perdona nuestros pecados, para que seamos partícipes de tu vida divina, porque vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Comenzamos con Isaac, hijo de la promesa. En eso, Isaac es tipo de Cristo. También fue el hijo único muy amado como Cristo. Hay otras sombras de Isaac que nos señalan a Cristo. Isaac fue ofrecido como víctima por su padre, fue obediente, también cargó la leña al monte Moría para hacer el sacrificio. Cristo cumple todo eso y los paralelos son obvios. Entonces, Cristo es el Isaac celestial, nacido de la simiente de Abraham, dice Johann Gerhard. Siguiendo la historia de Isaac, encontramos a Rebeca, su esposa. Fue Abraham que quería buscar una esposa fiel para su hijo. Entonces mandó su siervo lejos a su familia en Harán para buscar una esposa fiel que confiará en la promesa de Dios. Dios guió al siervo de Abraham, a Rebeca, y ella fue con él para casarse con Isaac. Rebeca era la hija del hermano de Sara, pero interesante, como vimos con Sara,
Rebeca era estéril. ¿Qué de la promesa? Tenemos un Dios de milagros, un Dios fiel. Isaac oró y confió en Dios, y por la gracia de Jehová, Rebeca concibió. Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ahora llegamos a nuestra palabra hebrea para esta semana. La palabra es Chesed. Chesed. Es otra palabra súper importante y muy relacionada con las otras palabras hebreas que hemos aprendido en este curso. La palabra Chesed con mucha frecuencia se traduce como misericordia, como vemos allí en Génesis 24:12. Es una palabra que puede ser de hombre, pero más importante es la palabra con referencia a Dios. Quizás ustedes sepan que a veces hay palabras que no traducen bien de un idioma a la otra. La traducción misericordia sirve para esta palabra, pero realmente es más profundo. Chesed es más el amor de Dios, específicamente el amor del pacto, su fidelidad a su promesa. Y veremos esta palabra varias veces en Génesis y Éxodo, pero realmente se usa con referencia a Dios a través del Antiguo Testamento cuando habla de su relación con su pueblo. Su Chesed se cumple en la simiente Cristo. Volvemos a Isaac ahora. Es importante ver que Dios renovó y confirmó su pacto con él como hijo de la promesa que hizo a Abraham. Escuchen el lenguaje. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es la misma promesa dada a Abraham, ¿no? Es la misma promesa que Isaac pasará a sus hijos y ellos en adelante. Entonces, llegamos a los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Jacob era segundo hijo de Rebeca e Isaac. Esaú salió del vientre primero. El segundo hijo no debía recibir la bendición, sino el primogénito. Pero Dios ya había proclamado que Jacob, el segundo, será el más grande. Miren, ya hemos visto que Dios no hace las cosas como nosotros las hacemos. Él no necesita actuar con la cultura. Él es Dios. Con frecuencia y casi siempre vemos que Dios hace las cosas de su propia forma, usando lo que es despreciado, rechazado y inesperado. Al nacer, Jacob estuvo agarrando el talón de su hermano Esaú y eso era el comienzo de la lucha entre estos dos hermanos. En su carta a los Romanos, Pablo menciona a Jacob y Esaú con referencia al pueblo Israel. Pablo cita una frase del Antiguo Testamento que para nosotros es difícil. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Wow, qué fuerte! Pero no es lo que piensan. Es un método literario que se utiliza para contrastar dos cosas. No significa que Dios odiara a Esaú, sino que favorecía a Jacob con referencia a la promesa del simiente. En hebreo se usa este mismo método literario más tarde con referencia a las esposas de Jacob. Pero no estamos allí todavía. Hay más para decir de la primogenitura y bendición. Culturalmente, el primogénito, el primer hijo varón, tenía derecho a una doble porción de la herencia. Pero más importante es el pacto hecho con Dios. Esaú vendió tontamente su primogenitura a su hermano Jacob.
menospreciando a su padre, tanto como la promesa de Dios. Jacob conspiró con su mamá para obtener la bendición, a pesar del hecho que Dios había dicho que el mayor se vería al menor. Es como hemos visto con el pueblo de Dios antes. Cuando las cosas no van según nuestro plan, en lugar de confiar en Dios, tomamos el asunto en nuestras propias manos, como Abraham y Sarai hicieron con Agar y Ismael. Rebeca y Jacob engañaron a Isaac y su acción era pecado. Vemos en la pantalla una obra clásica de arte representando a Isaac bendiciendo a Jacob, pero pensando que es su hijo Esaú. En este otro cuadro más moderno, hecho por Yoram Ranaan, vemos la misma escena, pero en un ejemplo de expresionismo judío moderno. En el cuadro, Isaac, aunque viejo y humilde, es un hombre de estatura vestido con colores reales. Jacob se inclina ante su padre, vistiendo pieles de cabra para parecerse a su hermano. Isaac toca con una mano la ropa de piel de animal, mientras que su otra mano dorada descansa sobre la cabeza de Jacob. La tensión y el drama fascinante que caracteriza a Isaac bendiciendo a Jacob mientras pensaba que era Esaú se ve acentuada por la imagen roja de Esaú que se cierne sobre su padre. Dios no necesita que nosotros mintamos y engañemos para cumplir sus promesas. Dios tiene misericordia de ellos, de Rebeca y de Jacob, y no los castiga por sus pecados como merecen. Dios permitió el engaño e Isaac bendijo a Jacob. Dios puede cumplir sus promesas a pesar de y a través del pecado del hombre. Las promesas que Dios hizo a Abraham e Isaac ahora pasaron a Jacob, pero Jacob experimentará otro engaño y dificultad y conflicto en su vida por muchos años. Jacob tuvo que huir de su hermano. Se fue a Harán, a la casa de Labán, hermano de su madre. En su camino, en un sueño, vio el cielo abierto y una escalera con los ángeles subiendo y bajando. Y Dios mismo estaba allí para hablarle. Jacob no tuvo que subir esta escalera ni buscar a Dios. Más bien Dios vino a él. Es la teología de las escrituras, ¿no? Nosotros no ascendemos a Dios para ser bendecidos. Dios desciende a nosotros para bendecirnos a nosotros. Es lo que vemos en el servicio divino, con la presencia de Cristo que viene entre nosotros con sus dones de salvación para bendecirnos y fortalecernos en el camino de la fe. Es lo que pasó con Jacob en su visión. Mira cómo Jehová confirme la promesa ahora con Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Lutero comenta, ese sueño significaba ese misterio infinito, inexpresable y maravilloso de la encarnación de Cristo, que iba a descender del patriarca Jacob, como dice Dios, en tu semilla, etc. Entonces Jacob tiene la confirmación de Dios de la promesa que seguramente ha llegado a él. Vimos la palabra simiente, palabra importante, ¿no? Si la línea mesiánica sigue con Jacob, necesitará a una esposa. Isaac manda a Jacob a una tierra lejana para buscar a una esposa. Se encontró con su prima Raquel, quien era hermosa y de quien se enamoró.
Jacob trabajaría 7 años para su tío Labán, padre de Raquel, para poder casarse con ella. Pero el engaño siguió a Jacob. Labán lo engañó para que se casara con la hija mayor, Lea. Luego se casó con Raquel también, pero tuvo que trabajar 7 años para pagar la dote. En total, Jacob trabajaba 14 años para tener su amada esposa Raquel y llegó a tener 2 esposas. Recuerden que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Vamos a ver las dificultades y pecados que resultan de vivir fuera del diseño de Dios para la familia. Los problemas comenzaron debido al hecho que Jacob amó a Raquel más que a la Lea. Las hermanas se convirtieron en enemigas, compitiendo por tener hijos. Al empezar el matrimonio, Raquel, la esposa amada y preferida, era estéril. Hemos visto esto en el pasado, ¿no? ¿Cómo va a avanzar la promesa si son mujeres estériles? Creo que no necesito comentar en eso debido a lo que ya hemos visto de Dios y lo que Dios pueda hacer. Si alguien necesitaba a Dios y su promesa, era esta familia. La cuenta del inicio del triángulo de amor entre Jacob, Raquel y Lea fue como, en mi opinión, una telenovela. Bueno, miren el inicio de Génesis 30. Lea, viendo que Raquel no podía concebir, decía a Jacob, dame hijos. Raquel ofreció su sierva Bilha para tener hijos con Jacob. Lea, en su frustración, ofreció a su sierva Zilpa para tener hijos con él. Como antes, a través del pecado del ser humano, Dios hace su obra. Y también como antes, como casi siempre, Dios obra de forma extraña a nosotros, tomando lo que es despreciado y dañado para hacer su obra salvadora. Como cantó la Virgen María, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Lutero comenta en la situación de Jacob, Raquel y Lea, dice, el Señor solo debe investigar el asunto, debe romper y crucificar la disposición de Jacob, también debe romper el espíritu de Raquel. El Señor tiene consideración para ella, es decir, Lea, y por tal manera crucifica el amor y disposición de Jacob y rompe el orgullo de Raquel por exaltar a Lea, quien es odiada y menospreciada. Por tanto, uno debe aprender que Dios ve y gobierna todas las cosas, pero solamente tiene consideración en una manera especial para lo que está degradado y odiado, de la misma manera en que Cristo mismo fue en la cruz. Porque lo que el mundo, incluso santos como Jacob y Raquel, desperdicia, Dios lo recoge y es sagrado a él. El resultado de toda la locura de 2 esposas y 2 siervas que tuvieron hijos es visible en la gráfica en la pantalla. 12 hijos de 4 mujeres. De Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. De Zilpa, Gad y Aser. De Raquel, José y Benjamín. Y de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Pero la locura no termina allí. Vamos a ver más tarde. O vemos a Jacob, que después de 20 años está listo para volver a su familia. Dios llamó a Jacob a volver a la tierra de Canaán. Jacob tenía miedo, por supuesto, de ver a su hermano Esaú. Dios había usado estos años y las dificultades bajo la mano de Labán para humillarle y cambiar su corazón. Jacob oró a Dios pidiendo misericordia y protección y termina su oración por recordar a Jehová de su promesa. Yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud.
Dios le dio a Jacob una respuesta en forma de una teofanía. Una teofanía es un tiempo en que vemos la segunda persona de la Trinidad preencarnado, revelado en el Antiguo Testamento, antes de que tomara la carne y naciera en Belén. Génesis 32 nos cuenta de su lucha con un varón durante toda la noche. Lutero comenta, el que luchaba era el Dios de gloria, Dios mismo, o el Hijo de Dios, que se iba a encarnar y que se les apareció y les habló a los padres. Porque Dios en su infinita bondad trató con mucha familiaridad a su patriarca escogido Jacob y lo disciplinó como si jugara con él de manera bondadosa. Jacob se aferra a la promesa de Dios y se aferra literalmente a Dios durante la lucha. Pide una bendición, recibe un nuevo nombre. El nombre Jacob significa uno que agarra el talón por traición. Fue conocido por su engaño y traición. El nombre Israel, por otro lado, significa luchador, príncipe o señor de Dios. Ahora es conocido por su fe. Dios nos da a nosotros una nueva identidad en el santo bautismo. Es nuestra teofanía, ¿no? El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, viene a nosotros en forma sacramental, haciéndonos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Esta nueva identidad de Jacob también incluye la reconciliación. A pesar de todo el miedo de Jacob, miren cómo fue el encuentro entre los hermanos. Dice Génesis 33, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué increíble. En la nueva identidad que Cristo nos da, a nosotros somos reconciliados con Dios y salvos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros en su muerte. No necesitamos tener miedo de Dios por causa de nuestros pecados. Los confesamos y Dios, por medio de la voz de su pastor llamado y ordenado, nos declara a nosotros perdonados. Bueno, estamos llegando al fin de esta unidad. Terminamos por hablar de José, hijo de Jacob y Raquel, los 12 tribus de Israel, y cómo el pueblo de Israel llegó a estar en Egipto, que es súper importante para la próxima unidad acerca de Éxodo, ¿no? Ya mencioné las dificultades en la vida de los hijos de Jacob. No comenzó bien, con 4 mujeres dando a luz a 12 hijos de Jacob. Y por supuesto había rivalidad entre el hijo favorito José, hijo de Raquel, y los demás. Dios le dio a José sueños que significaban que él iba a tener la autoridad sobre ellos en el futuro. Los hermanos se enojaron con él y lo vendieron a la esclavitud en Egipto. Le dijeron a Jacob, su papá, que su hijo fue matado por una bestia. José sufrió injustamente en Egipto. Fue acusado injustamente de intento de adulterio por la esposa de su maestro, Potifar. Llegó a estar en la cárcel. Pero Dios estaba con él y lo hizo ascender a un alto nivel de poder en Egipto, solo superado por el faraón. Años después llegaron sus hermanos a Egipto por la hambruna. José podría haberse vengado de sus hermanos, pero en cambio los perdonó y los cuidó. Los hermanos traen a su padre y a su familia para establecerse en Egipto. Incluso después de la muerte de Jacob, los hermanos continúan pensando que José finalmente se vengará. Pero no. ¿Qué les dice José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José
por salvar a sus hermanos se convierte en un tipo de Cristo. Hay varios puntos para mostrar eso. Primero, José fue hijo amado del Padre, mandado por el Padre hacia sus hermanos, quienes le maltrataron y quisieron matarle. Segundo, desnudo y vestirse la ropa. Jacob regaló a José una túnica de diversos colores que le fue quitada y bañada en sangre cuando los hermanos lo vendieron a esclavitud. Tercer, José tuvo un exilio como Cristo. Como Isaías 53:8 dice de Cristo, fue cortado de la tierra de los vivientes, así también fue José sacado de la tierra y de la vista de su padre, como si nunca volvería a su padre o le vería otra vez. Cuarto, José fue vendido a la esclavitud. Cristo fue vendido por uno de sus discípulos. Y finalmente, José fue exaltado después del sufrimiento. Nuestro Cristo, que se humilló por tomar la carne y por sacrificar a sí mismo, fue exaltado en su resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Bueno, José fue importante en varios niveles. Por su historia sabemos cómo los israelitas llegaron a Egipto, pero más que todo vemos José como tipo de Cristo. Lo interesante es que José no fue el hijo de la promesa. Es decir, que el Mesías no vino de la línea de José, sino de su hermano Judá. Se describe a Judá como imágenes de la riqueza y poder de la realeza y también como un león, como pueden ver en la parte superior o en la parte derecha en la pantalla. La imagen del león es una de poder y será para siempre asociado con Judá y el Mesías. Esta misma promesa fue dada primero a Abraham y después repetida y dada a sus hijos Isaac y Jacob, y por ellos a todos los hijos de Abraham, los israelitas. Es la promesa que resonará a lo largo del Antiguo Testamento. La semilla mesiánica y el Salvador venidero son el corazón y la parte más importante de esta promesa. Entonces, en la transición de los patriarcas al pueblo de Israel en Egipto y todo el camino a la tierra prometida, mantenemos esta imagen por encima de todo. Con todos los fieles, el gran nube de testigos, esperamos la venida del Mesías prometido, que vino en la carne por nosotros, que sufrió, murió y resucitó, y que vendrá de nuevo en el día final. En él vemos más claramente el gesed de Dios para nosotros. Amén. Concluimos entonces con la bendición de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Nos vemos en la próxima unidad 5.